días. Esta es nuestra cuarta y última comunicación en este formato. Creo que tampoco tenemos que abusar demasiado de este recurso, pero sí me interesaba comentarles, decir alguna cosa, como creo que esa fue la motivación principal de todas estas comunicaciones, motivarlos a ustedes a leer especialmente este capítulo, que es el primero de la segunda parte de La Selva de los Símbolos, Muchón el abejorro, intérprete de la religión, donde Turner nos va a presentar a uno de sus interlocutores claves, porque él tuvo muchos interlocutores, pero Muchona fue clave. Tim Ingold dice que los antropólogos estudian con la gente. Clifford Geertz dice que los antropólogos no trabajan o no estudian aldeas, sino que trabajan en aldeas. Para los antropólogos, nuestros interlocutores son siempre dimensiones claves en nuestro trabajo, porque sin ellos nada podríamos hacer. Son una de nuestras principales vías de conocimiento, son nuestros maestros, como dijimos en una de las primeras comunicaciones. Y siempre los antropólogos están homenajeando y reconociendo a sus interlocutores. Son relaciones que están muy pensadas académicamente. Y a eso también se dirige, ese es el enfoque conceptual que subyace en este capítulo donde Turner nos presenta a Muchona, que nos relata cómo lo conoce. Lo conoce cuando está caminando con otro de sus asistentes, Casonda, que va a presentar a Muchona como un gran doctor o chimbuki, un doctor en distintos tipos, en distintas clases de rituales. Ustedes ya tienen que saber a esta altura cuáles son esos distintos tipos o clases de rituales. Tienen que tener una idea clara de la clasificación que nos presenta Turner con respecto a los rituales. ¿Cuáles son esos rituales? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Y cómo se diferencian unos de otros? Y en muchos escritos antropológicos, y esto es otra cosa que ustedes van a ver a medida que empiecen a leer estos textos tan particulares a los que escribimos, siempre aparece o se destaca un momento especial donde el antropólogo considera que tiene un ingreso exitoso al campo, o donde el antropólogo considera que, bueno, finalmente fue aceptado por la comunidad o por el grupo de personas con el que va a trabajar. Y también este capítulo de Turner sobre Muchona se dirige a esa dirección, porque Muchona representa para Turner el descubrimiento de una nueva dimensión en su trabajo. Es esa puerta que se abre y que permite entender las cosas desde otro lugar. Un ingreso exitoso al campo es el que cuenta Clifford Geertz en su artículo sobre la pelea de gallos en la isla de Bali, en Indonesia, en el libro también ya citado La interpretación de las culturas. Clifford Geertz cuenta que llega a Bali junto a su mujer, también antropóloga, y eran considerados no personas. Él dice que eran tratados como si fueran invisibles. 10 o 15 días después de su llegada, se organiza una pelea de gallos en una plaza pública con el objetivo de juntar dinero para una nueva escuela. Pero las peleas de gallos eran ilegales en Bali. Unos minutos después de comenzar esa pelea de gallos, con cientos de personas alrededor, llega un camión de policías armados con ametralladoras, y a los gritos de policía, policía, todos comienzan a correr. Pánico, caos. Y Geertz, sin saber qué hacer, pero siguiendo, cuenta él, el principio antropológico, donde fueres, haz lo que vieres, deciden también, estaba también con su mujer, salir corriendo. Pero en ese momento salen corriendo en la dirección exactamente opuesta a la que vivían. Y salen corriendo atrás de un balinés. Ven que el balinés se mete en un galpón. Ellos, viendo además que más allá del galpón no había más nada, deciden entrar con el balinés en el galpón. En cuanto entran al patio interno, sin intercambiar ninguna palabra con él, aparece la mujer del balinés, que evidentemente estaba totalmente al tanto de lo que había sucedido, con una mesa, un mantel, 3 sillas y 3 tazas de té. Y se sientan los tres sin, seguimos, intercambiar ninguna palabra, porque dice Clifford Geertz que no eran invisibles, que eran prácticamente transparentes. Se sientan en esa mesa. A los pocos minutos entran los policías, 2 o 3 policías.
Y al ver ese matrimonio blanco, tomando el té, preguntan qué están haciendo. Y el anfitrión, con el cual hasta ese momento seguían sin mantener ningún diálogo, comienza a defendernos y a explicar qué era lo que estaban haciendo, con tanto entusiasmo, con tanto detalle y de forma tan correcta que Gertz y su mujer quedan absolutamente atónicos, que eran un matrimonio de norteamericanos, antropólogos, que estaban estudiando la cultura del lugar, que tenían permiso del gobierno para hacer ese estudio, que luego iban a escribir un libro para contarle a los norteamericanos cómo era la cultura de Bali, que habían estado todo el tiempo, toda la tarde tomando el té y conversando de esos asuntos y que por supuesto que no sabían nada de ninguna pelea de gallos. Bueno, policía se retira y Gertz y su mujer, intrigados pero aliviados, relata él después de unos minutos y de nuevo, sin intercambiar nada con ese anfitrión, se va. A la mañana siguiente, la aldea era un mundo completamente distinto. No solo habían dejado de ser invisibles o transparentes, sino que además se habían convertido en el centro de la atención. Todo el mundo sabía que ellos habían salido corriendo de la plaza como todo el mundo. Y ese anfitrión, ese inesperado anfitrión, se convirtió en uno de los mejores interlocutores de Clifford Gertz. Bueno, pero volviendo al texto de Turner, en el que Turner cuenta cómo conoce a Muchona en esa caminata, él también nos va a contar que inmediatamente queda sorprendido de ese conocimiento virtuoso, de ese conocimiento excepcional que muestra Muchona en la identificación de las plantas y de los árboles que son utilizados como símbolos en muchas actividades rituales. Turner enseguida nos dice que nunca nadie le había explicado las cosas de esa forma. Nunca nadie le había proporcionado esas interpretaciones, recuerda, del material exegético que se ocupa de recolectar Turner, con tanto detalle, con tanto entusiasmo, mostrando un estudio extenso de los árboles y de las plantas asociadas con esos árboles. Y todo eso frente a los celos de Cazotha. Porque ese es otro aspecto interesante en el trabajo de campo antropológico, porque las relaciones que el antropólogo desarrolla con unos condicionan las relaciones que puede tener con otros. Y nosotros también tenemos que estar alertas a las consecuencias y a las implicancias de esas relaciones. Por ejemplo, en este mismo texto, Turner nos va a contar de un evento que trastocó la vida de todos. Ustedes saben que a partir de la presencia británica, el dinero se hizo presente en la población. Y Turner le pagaba a sus interlocutores, y le pagaba muy bien. Después de 3 meses de trabajo junto a Muchona, Muchona se aparece en el poblado Lembú con un hermoso traje, dice Turner, que provocó la envidia de muchos, especialmente de Cazotha. Y entonces empezaron a correr rumores de que Muchona le estaba contando a Turner secretos del pueblo Lembú y que le estaba contando asuntos de brujería y que además eran mentiras, era un traidor. Esa es una situación muy grave para un doctor Chimbuki, que tiene que ser llamado como tal en distintos tipos de rituales. Esa situación en parte se resolvió, hubo una intervención de Turner, pero hubo también una intervención de Windsor, que fue otro gran colaborador de Turner. Windsor era un embú, pero convertido al cristianismo, era un producto del colonialismo. Era el maestro de la escuela misionera, de los misioneros ingleses. Tenía un gran reconocimiento político entre los Lembú. Y es muy interesante cómo la historia biográfica de los interlocutores de Turner también puede llegar a ser un reflejo de ese proceso político del colonialismo. Porque Windsor, si bien era un Lembú, no había sido criado, no había vivido las prácticas rituales ni las creencias del pueblo Lembú, pero nunca perdió interés en las mismas. Él era un estudioso de la Biblia. Sin perder interés en esas prácticas, es Windsor el que vuelve a conectar a Muchona con Turner, porque después de esa caminata pasaron varios meses
antes de que Turner se volviera a encontrar con Muchona y comenzara esa relación tan intensa de tantos meses que luego hizo parte de una de las etapas más importantes en el trabajo de Turner. Fue Wilson el que los conectó, el que vuelve a presentar a Muchona a Turner como un hombre de una inteligencia excepcional, talentoso, honesto, inteligente y sabio. Sin duda Muchona era un hombre marginal, en varios sentidos, que son destacados por Turner. No vivía en los tradicionales poblados Nembú, su madre había sido una esclava del pueblo Nembú y él por lo tanto también, eso fue antes de la llegada de los británicos. Eso a su vez determinó una vida de desarraigo, de traslados constantes, lo que fue una desventaja por un lado, pero una gran ventaja para Muchona como doctor Chimbuki por otro, porque ese desarraigo, esos viajes y esos traslados frecuentes de un lugar a otro le habían permitido a Muchona tener la oportunidad de comparar y de aprender, de tener un aprendizaje desde lugares también distintos. Como dijimos, fue por otro lado esa red de interlocutores que Turner fue capaz de generar y que ustedes también pueden identificar en el texto. Eso es muy interesante. Se los voy a plantear también como otra de las cuestiones a desarrollar. Luego les identifico la pregunta en los textos que subo a la plataforma EVA. Pero esta relación que tiene Turner con sus interlocutores, que son de tradiciones diferentes, que tienen historias biográficas distintas y que son también heterogéneos en sus prácticas de vida cotidianas, también le permitió a Turner tener diferentes perspectivas de las cosas. Y es esa misma red de interlocutores la que también generó distintas posibilidades. Porque, por ejemplo, les dije antes que fue Wilson el que vuelve a conectar a Muchona con Turner. Y entonces ellos generan una dinámica de trabajo muy particular. Durante 8 meses se van a reunir en la tienda de Turner, que está ubicada en un poblado Nembú, y van a instrumentar lo que Turner identifica como seminarios intensivos cotidianos de religión, donde la participación es entre ellos tres, estos tres integrantes, Turner, Muchona y Wilson. Wilson, como les dije, que no había vivido, no había sido criada en las prácticas rituales, pero que no había perdido interés en esas prácticas y que de hecho él se muestra como una persona ávida de conocimiento y de interés por las prácticas rituales de los Nembú, y además era un hombre muy crítico de los privilegios de los misioneros blancos, era también un hombre muy crítico del cristianismo. Encuentra entonces en Muchona él mismo un interlocutor para sus propias inquietudes. Y por otro lado, también para Muchona, ese se convierte en un nuevo hogar. Eso lo plantea Turner. Muchona encuentra un hogar en esos seminarios, porque también para Muchona se le abre esta posibilidad de discutir esta dimensión intelectual para pensar sobre su trabajo, sobre sus interpretaciones, para intercambiar. Y esa es la riqueza que puede generar el antropólogo en su relación con las personas con las que trabaja. Esto que yo decía de la doble vía, es una relación que nos retroalimenta y que transforma a unos y a otros. Transforma a Turner, lo enriquece, le provoca procesos de todo tipo, intelectuales, emocionales, pero lo mismo sucede en nuestros interlocutores. Esa es la riqueza, la densa riqueza de una relación que funciona en un sentido antropológico. La cuestión que Turner, en esos seminarios intensivos de religión, tenía un método de trabajo que era pedirle a Muchona que describiera o que recorriera todos los detalles de algún ritual que Turner ya hubiera observado, o pedirle a Muchona, por ejemplo, se concentraban en un símbolo dominante, como es el árbol de la leche o el árbol nudí, del que tanto ya hablamos, para que Muchona pudiera desarrollar o explicar todo el espectro de significados de ese símbolo,
O le podía pedir, pero todo esto con mucha sistematicidad, recorrer un ritual que Turner no hubiera observado, pero en el cual Muchona hubiera tenido oportunidad de participar, de escribir, desarrollar o también compartir las interpretaciones de otros especialistas religiosos. Y en esas reuniones Wilson también tenía un papel importante, porque muchas veces lo que hacía era acortar la distancia cultural entre Turner y Muchona, porque si bien Turner hizo el esfuerzo de aprender la lengua Nembú, muchas veces la jerga técnica de Muchona era compleja y el que tenía que completar o traducir esa jerga era Wilson, o también muchas veces discutían, por ejemplo, Wilson proponía discutir sobre el Viejo Testamento y Muchona se sorprendía por el simbolismo de la sangre, porque ese simbolismo de la sangre fuera tan fundamental tanto para las creencias Nembú como también para las creencias hebreas en ambos tipos de sistemas. Y a su vez Wilson también llegaba a emocionarse y a sentirse orgulloso por la riqueza del sistema simbólico Nembú que llegó a conocer en profundidad gracias a las enseñanzas de Muchona a Turner. Se dan cuenta el intercambio, la sensibilidad que tenía lugar en este tipo de encuentros. En este texto, en este mismo capítulo, también es interesante, y esta es otra cuestión que quería destacar, cómo Turner descubre la iniciación o la formación de Muchona como doctor Chinpuki en varios de los rituales Nembú. Y entonces nos explica cómo la madre de Muchona tuvo una gran influencia en su formación y también en su personalidad. Porque cómo es que un doctor Chinpuki aprende su oficio, estando él primero enfermo. En las creencias Nembú primero hay que estar enfermo o ser paciente o sufrir para luego poder aprender, después de ser curado. Muchona es iniciado por su madre en varias habilidades rituales, primero porque él participó junto a su madre en varios rituales, donde ella era paciente, y una vez que su madre muere, Muchona es afligido por la sombra de su madre y por la sombra de otros parientes. Entonces tiene que ser él mismo sometido a un ritual de aflicción. Ese es el camino para iniciarse como doctor Chinpuki. Y está contado con mucha sensibilidad y detalle en este mismo capítulo. De hecho, la forma que encontró Muchona para ser aceptado por el pueblo Nembú fue la de convertirse en doctor Chinpuki o adivino. Y su madre también previó eso de alguna manera, que esta era su única posibilidad de aceptación. Porque como el mismo Turner explica, Muchona tenía una posición marginal en el pueblo Nembú en muchos sentidos. Esa inteligencia excepcional, su origen esclavo, su apariencia frágil, una sugerida homosexualidad, su desarraigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas connotaciones negativas, como muy bien nos enseña Turner, en el contexto del ritual se convierten en connotaciones positivas. Y además, en el contexto ritual, lo que importa son los valores del pueblo Nembú y no esas pequeñas luchas de poder y de prestigio que son las que invaden cotidianamente todas las relaciones de parentesco del pueblo Nembú. Mucho les recomiendo este capítulo que además realiza una descripción de los rituales por los que tiene que atravesar Muchona para convertirse en adivino y para iniciar su formación como doctor Chinpuki, y que son también ejemplos claros, muy ilustrativos de la expresión de las creencias Nembú. Y como despedida, siendo esta nuestra última comunicación, voy a despedirme de la misma manera que se despide Muchona de Turner al final de este capítulo. Turner decide mostrar cómo en el momento en que él iba a partir, que da por terminado su trabajo de campo, en África va Muchona a visitarlo y le dice lo siguiente: cuando tu coche eche a andar por la mañana, no esperes verme por las cercanías. Cuando alguien muere, nosotros,
los Nembú, no nos alegramos, sino que celebramos ceremonias de luto. Conociendo, como yo conocía a Muchona, no podía dejar de ver que era más que tristeza lo que sentía por la pérdida de un amigo. Lo que le apenaba a Muchona era no poder comunicar ya más sus ideas a alguien que fuera capaz de entenderlas. El filósofo tenía que volver de nuevo a un mundo que solo podía aceptarlo como Doctor Brujo. ¿No era esto una especie de muerte?